93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0... 93.0... En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM. Revelación de la amenaza global a nuestra libertad. Un debate sobre los temas revelados por el Dr. Alan Egon Cholakian en su vídeo, del 12 de abril de 2024, en la plataforma Earth Safe Science Collaborative. Egon Cholakian expone las actividades de una antigua división de la KGB, que sin el uso de armas convencionales, pero utilizando métodos especiales para influir en las mentes de las personas, a escala masiva, está librando una guerra no declarada, contra el mundo democrático. Con el objetivo último de socavar Europa, Estados Unidos e incluso Rusia. Revela cómo esta hidra de la KGB, está construyendo una red de agentes en los medios de comunicación, y la política por medio de organizaciones de fachada. A saber, la Iglesia Ortodoxa rusa y una red organizada de movimientos anticulto. A través de su retórica y la alimentación intencionada de ideas, están implantando gradualmente imágenes negativas en las mentes de las personas. Se debaten sus motivos, métodos de hacer la guerra, e incluso estimaciones de la fecha de la próxima guerra civil en Estados Unidos. Esta fuerza en la sombra ha sido revelada a través de años de análisis, de acciones difamatorias contra el movimiento internacional social, de voluntarios de Alatra en el espacio público. Aprenderás por qué Eslovaquia, país que Egon Cholakian nombra explícitamente en su vídeo, desempeñó un papel clave en la revelación de esta organización, así como ejemplos concretos de las acciones de reporteros y otras personas implicadas en esta red de la KGB. También se describen las consecuencias de las prácticas antidemocráticas en las vidas de los participantes individuales del movimiento. Depende de cada uno de nosotros, ver hasta qué punto somos capaces de reconocer las técnicas manipuladoras de la hidra de la KGB en la vida cotidiana, y defender la democracia y los verdaderos valores. Como voluntarios del proyecto E-Sociedad Creativa, defendemos los valores democráticos, los derechos humanos y las libertades. No podemos permanecer indiferentes ante las atroces violaciones de los derechos humanos, universalmente reconocidos: derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de creencias y su libre expresión. Respeto al honor y la dignidad. Libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de reunión pacífica, libertad de asociarse con otros, igual protección contra la discriminación, procedimientos judiciales justos, presunción de inocencia, libertad y seguridad personal, entre otros, que se detallan en este debate. Estas violaciones de los derechos humanos y las libertades conducen a la destrucción de los cimientos de la democracia, tanto en cada país como a escala mundial.
Por lo tanto, transmitimos esta información para llamar la atención del público en general sobre los hechos de estas violaciones y para que se tomen medidas para mantener un mundo sostenible y seguro. Para entender mejor el debate, te recomendamos que veas el vídeo con Egon Cholakian, La venganza de los grandes maestros. Revelación de los jugadores del poder secreto. Parte 1 del debate. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Bienvenidos a nuestra mesa redonda especial que hemos decidido organizar porque el 12 de abril en América, el 13 de nuestro tiempo, se publicó un video en la plataforma de Egon Cholakian que ha aportado información muy interesante a la situación que está ocurriendo en nuestro movimiento y a nivel mundial también. Vamos a decir más sobre quién es Egon Cholakian. Es un experto en seguridad, un educador en inteligencia. Ha trabajado con 4 expresidentes de Estados Unidos. Ha trabajado en grandes proyectos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, incluso en el área clasificada 51. Cuando vimos su video, francamente nos quedamos impactados. Nos impactó la información que fue expresada. Pero, por otro lado, esto explicaba muchas cosas. ¿Por qué nosotros, como voluntarios de la organización, éramos intimidados, acosados, nos arrojaban barro y, en última instancia, comprendimos de dónde soplaba el viento? Exactamente. Y también hemos entendido de dónde viene toda la desinformación, de dónde viene todo el estado de ánimo de la sociedad por la desintegración, lo que ya hemos visto. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que ha ocurrido, la desintegración de Estados Unidos, la desintegración de la Unión Europea, de dónde viene todo el pesimismo de la población, la desconfianza en los políticos, y hoy en esta plataforma vamos a desplegarlo. Bueno, sí, es cierto, porque si tenemos en cuenta el hecho de que alrededor de 2006 o 2004, cuando se hicieron las encuestas, incluso en Europa, sobre cuánta gente estaba a favor de la Unión Europea, esas cifras eran brutalmente altas. Si hiciéramos la misma encuesta ahora, de repente estaríamos por debajo del 50%. Entonces, ¿cuál es la razón y por qué exactamente en Estados Unidos hay una opinión de que Texas se separará de los Estados Unidos, incluso rumores de que puede haber una guerra civil, etc.? Es decir, ustedes van a saber quién está detrás de todo esto y por qué está pasando. Fue muy interesante cómo él descubrió una cierta fuerza secreta, una fuerza en la sombra que en realidad se está infiltrando en la política, infiltrándose en varios estados, y no solo en Europa, sino también, como ya se ha dicho, en Estados Unidos, que es básicamente su principal objetivo que persiguen, y todo el asunto fue muy fascinante. Sí, también vale la pena señalar que el grupo en torno a Egon Cholakian ha estado trabajando en este desenmascaramiento, en este proyecto, durante más de 30 años, desde 1993, por lo que han logrado reunir información muy interesante y seria. De hecho, durante los últimos 10 años, han estado desentrañando intensamente el esquema que se está utilizando y, por lo tanto, ha sido muy útil para explicar lo que realmente está pasando, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Volviendo a la historia, el título de este video que ha salido es Guerra no declarada. América está bajo ataque. Cuando lo ves por primera vez, lo primero que te viene a la cabeza, ¿qué tipo de ataque es? Porque no hay batallas libradas y demás. Pero al final revela claramente dónde se está librando esta guerra. Es decir, se libra precisamente en el campo de la información y en el campo de nuestras mentes. Lo que pensamos, lo que aceptamos como hechos. Y eso
hace que la guerra sea aún más peligrosa, porque no sabemos cómo afrontarlo. Sí, no es una guerra habitual con armas, es realmente una guerra de información, de cómo la gente percibe su país, las estructuras y básicamente lo que luego quieren hacer. También me llamó la atención la pregunta, ¿por qué Eslovaquia? Después de todo, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Somos solo un pequeño país en algún lugar de la Unión Europea. ¿Y por qué de repente eligieron Eslovaquia como una cabeza de puente para empezar alguna operación aquí? Quiero decir, muestra claramente lo que se dijo en el video de Cholakian, que necesitaban un país que ya es miembro de la Unión Europea para establecer el esquema de cómo llegar a otros países occidentales que están en la Unión Europea, y es más conveniente para ellos hacerlo en un país que no es grande. Hay muchas probabilidades de que tengan éxito. Por eso, Eslovaquia. Y además, probablemente, deberíamos decir cómo vamos a llamar a esa organización. Sugiero que nos atengamos a lo que dijo Cholakian, que nos atengamos al término KGB. Pero ahora explicaremos por qué. Había varios departamentos dentro de la KGB y el único departamento que básicamente permaneció sin cambios desde la década de 1920 y mantuvo su línea sin ningún cambio organizativo fue el departamento asociado con Félix Dzerzhinsky, Gleb Boki y Barchenko. Y cuando estuvimos indagando en la información, descubrimos en internet que en realidad era ese departamento, y nos lo confirmó Cholakian en su vídeo, que desarrollaba métodos de guerra en la conciencia y el subconsciente del ser humano. Es decir, influir en la mente humana consciente y subconsciente, y eso explica muchas de las cosas que están pasando aquí. Tienen experiencia con ello, saben cómo funciona. Cholakian también dice allí que no se suponía en absoluto que esta organización siguiera funcionando. Sí. Se suponía que esa organización o esa subsección del KGB se había disuelto con el colapso de la Unión Soviética, pero obviamente no es así, porque las prácticas que utilizaban básicamente bajo la Unión Soviética están funcionando ahora. Y basándose en esto, comenzaron esta investigación. De repente detectaron en el campo de la información prácticas y un sistema de trabajo que era específico de esa división de la KGB durante la Unión Soviética. Sí. Así que en realidad tenemos dos organizaciones que estaban librando una activa lucha informativa entre sí. Es decir, una estaba tratando de destrozar América, la otra estaba tratando de destrozar la Unión Soviética. Ganó la que logró destruir la Unión Soviética sin un solo disparo. Y la otra organización ha perdido en consecuencia su campo de operaciones, su castillo, su imperio. Se lo tomó como una gran derrota. Sí, la vanidad les ha llevado, básicamente, a estar dispuestos a eliminar a cualquiera que se interponga en su camino para llevar a cabo su venganza. Exacto. Vengarse por su derrota. Y lo hace mediante métodos muy insidiosos, es decir, implantando el pensamiento ajeno en la conciencia de las masas, y de este modo consiguen que en realidad sea el propio pueblo, por así decirlo, el que desintegre la sociedad que hoy puede calificarse de democrática, y ese es en realidad su principal objetivo. Sí, porque se mire como se mire, se enfoque como se enfoque la palabra democracia, aquí todavía tenemos libertad, aquí todavía tenemos un cierto grado de libertad. Y naturalmente no queremos que surja aquí algo como Corea del Norte. Exacto, y sin embargo, incluso hoy podemos oír declaraciones totalmente contradictorias de algunos periodistas en el sentido de que la libertad
de expresión y la libertad de religión es algo que no es natural. Podemos oír ideas como que no todas las personas deben tener un espacio en los medios de comunicación, lo que en realidad viola los principios básicos de los derechos humanos y las libertades. Y es precisamente sobre la base de estas declaraciones dañinas que podemos identificar que este es el trabajo de esta organización. Pero la gente no puede ni siquiera imaginar que podrían ser manipulados de alguna manera. ¿Quién lo admitiría? Es muy difícil, pero básicamente la forma en que se está desarrollando toda la situación, incluso en geopolítica, incluso la percepción de estados individuales, países, es realmente como si los resultados de esta influencia solo fueran visibles a largo plazo, y por eso también es tan difícil detectarlo para otros servicios de seguridad, aunque está pasando delante de sus narices. Así que ustedes tienen algo que esperar, de lo que hablaremos en esta mesa redonda. Así que sigamos. Entonces, resumamos, desde 1993, tras el colapso de la Unión Soviética, existe una cierta organización secreta en la sombra, que ya hemos nombrado, la KGB, cuyo principal objetivo es socavar los regímenes democráticos y vengar la destrucción de la Unión Soviética. Por el hecho de que en realidad destruyeron el derecho sindical ante sus narices. Tales expertos se lo toman muy a pecho, se lo toman como una burla. Básicamente, han fallado en su trabajo. No han cumplido con su tarea. Fueron contratados para hacerlo, fueron creados para hacerlo. Y no lo consiguieron básicamente, todo se desmoronó en sus manos sin disparar un tiro. Lo que también hay que decir es que el objetivo de esta gente en aquel momento era crear un régimen mundial totalitario, lo que habrían conseguido de no haber sido por la intervención de la inteligencia estadounidense. También hay que decir que se trata de personas que no tienen patria, que no reconocen fronteras y que operan a nivel global en todo el mundo. Eso es cierto, y de hecho, se trata de una organización que opera desde la sombra, como todas las agencias de inteligencia. Es decir, como hemos mencionado antes, aquí se jugaba a un juego. Las agencias de inteligencia estadounidenses contra las agencias de inteligencia de la Unión Soviética. Las agencias de inteligencia estadounidenses ganaron, y básicamente lograron evitar lo que ellos ya estaban tramando a mediados de la década de 1980, cuando querían subvertir a Estados Unidos. Como dijo Egon Cholaken en su video, eso fue lo que inició y lo que en realidad aceleró la operación y las acciones para desestabilizar a la Unión Soviética, sin disparar un solo tiro, porque existía la amenaza de que si no lo hacían, el adversario lo lograría. Exactamente, y consideren que estas son las personas que tenían acceso a las reservas de oro de la Unión Soviética en ese momento, tenían acceso al presupuesto del Estado, es decir, fueron capaces de asegurarse durante muchos años por adelantado los recursos suficientes para tener éxito en este plan. Sí, esa es en realidad la respuesta a de dónde sacan el dinero, de dónde reciben la financiación, cómo es posible, porque lo que hacen requiere una financiación demencial, pero ellos, como una organización que tenía acceso a todos los recursos en la Unión Soviética, no tenían absolutamente ningún problema para asegurar la financiación con años de antelación. No hay que olvidar que su objetivo no es influir directamente en alguien, o no están luchando por el poder como tal. Se trata de una venganza directa. Van y destruyen. Están socavando la democracia en países particulares, ya sea en la Unión Europea, ya sea en Estados Unidos. Cholakian dice que todo está dirigido a América. Incluso dijo a qué conduciría esto. Exactamente. Y ustedes lo pueden identificar precisamente por los métodos que utilizan. Es decir, como hemos mencionado, nunca entran en conflicto abierto y directo. Siempre operan desde un segundo plano y a través de sus llamadas organizaciones de fachada, de las que también hablaremos hoy. ¿Quiénes son y qué son? Implantan ideas de perturbación, de descontento, de división en las mentes de las masas, para que el propio pueblo cree presión, por así decirlo, para derrocar el orden democrático.
o incluso iniciar una guerra nuclear. Solo imaginen que tienen un político que realmente será controlado de esta manera y que creará miedo en la sociedad, y en consecuencia, el propio pueblo encontrará necesario llevar a cabo un ataque nuclear preventivo contra su enemigo. Es decir, no tienen miedo de iniciar un conflicto nuclear o una guerra nuclear. A la desintegración de América ya indican estas, diría, acciones e iniciativas de ellos, como el estreno en 2024 de la película Guerra Civil en los cines americanos, donde en realidad están inculcando claramente en la gente cómo puede ser, cómo va a funcionar y cómo deben comportarse y qué narrativas utilizar para desentrañar la sociedad y conseguir que la guerra comience. Creo que incluso había una fecha en esta película cuando se supone que va a suceder, y era el año 2028. Sí, argumentó que incluso en 2024, cuando se supone que será la próxima elección presidencial, esta participación o influencia de la KGB es mínima. Sí, pero ya es una preparación del campo, para que en realidad pongan a su candidato en 2028, y es una preparación para la guerra civil. Aunque básicamente ninguno de los estadounidenses hoy puede imaginar que esa película, esa guerra civil, es exactamente una guía, ¿saben? Para implementar esto en la mente de la gente, para que luego sepan cuándo sea el momento adecuado. En realidad, bueno, ya saben, así es como se hace. Y por absurdo que pueda parecer hoy en día, aunque ya vemos que debido a los puntos de vista políticos, las familias no se hablan, hay conflictos allí. La gente va a los conflictos abiertos. Podemos mostrar un ejemplo. Por ejemplo, hace 10 años, si les hubieses dicho a los rusos y a los ucranianos que se matarían entre ellos, se habrían reído de ti. Se consideraba algo completamente inaceptable, y hoy vemos que esto es una completa realidad. bueno, si en el pasado le hubieras preguntado a un estadounidense si estaba a favor de la división de Estados Unidos o si algunos estados deberían salir de la Unión de Estados Unidos, separarse por así decirlo, ni siquiera te lo habría comentado, porque el sentimiento predominante allí era que eran estadounidenses ante todo y que Estados Unidos era grande. Y ahora miren cómo ha cambiado esa narrativa y... Estaban orgullosos de ser estadounidenses, estaban orgullosos de estar construyendo simplemente un gran mundo, un país de posibilidades ilimitadas, ¿saben? El sueño americano. Simplemente cualquiera que quería podía afirmarse, y esta fue una visión maravillosa. Sin embargo, hoy es completamente diferente. Sí, Hoy la gente vive en tiendas de campaña, como en... la gente admite bastante abiertamente una especie de derrotismo. Tienen sentimientos derrotistas y encaja perfectamente en el escenario que ha sido creado por la división de la KGB, que está tratando de... En realidad, el objetivo principal es vengar la derrota de 1991. Basta con mirar lo que ha sucedido en Texas recientemente. Los ánimos que hay entre la población, donde el gobernador de Texas ya ha dicho algo en el sentido de que en realidad no quiere someterse al régimen federal. Ya estamos viendo esta narrativa en la sociedad. Y se mostró muy bien en el mapa que estados... ¿Dónde y qué ánimos hay? Donde hay ánimos que se inclinan hacia Texas y que en realidad se inclinan hacia la federación. Es decir, que mientras hace unos años era inimaginable, hoy lo estamos viendo en vivo. La gente tiende a decir, bueno, sí, era así entonces, pero luego pasó esto y luego pasó aquello, y eso llevó a una especie de, digamos, bajón de ánimo. Pero no pasó nada sin razón. Nada sucedió así como así, exactamente, es solo que solo podemos verlo a largo plazo, ¿no? Hay una consistencia en esto. Lo que esto nos ha revelado es que nada sucede por casualidad, y que todo sucede por una razón, y que alguien está detrás de ello, y lo impulsa. Y ya sabemos quién es, basándonos en el video de Cholakian. Sin embargo, en el video se menciona que se está creando una tensión similar a la que existe
en los sistemas totalitarios. En otras palabras, esto confirma lo que has dicho, que no tienen Estado, no tienen fronteras, no tienen nada, así que su objetivo es crear una sociedad totalitaria. Como dije, no quiero una Corea del Norte aquí donde vas a caminar, a sentir y saludar y pensar solo lo que te dicen. Exactamente. Saben, vivimos en un sistema democrático hoy en día y oímos la idea de que va a haber ciudades de 15 minutos, que va a haber una moneda digital que puede ser herramienta para la represión de la población. Y por supuesto, este tipo de cosas provoca una especie de disonancia interna en las personas. Y este es en realidad el virus que este grupo, a través de los medios de comunicación, está implantando en la mente de la gente para que la propia gente esté en contra de este sistema democrático. Y saben, cuando hablas con la gente, te dirán que las ciudades de 15 minutos son geniales. Ahorras mucho tiempo. Sí, pero ten en cuenta que te limitas a un lugar determinado. Y eso es todo. No puedes ir más allá. Se acabó. Es un campo de concentración digital. Exacto. Y justo lo que dijo Cholakian. La forma en que trabajan estas fuerzas secretas en forma de la KGB revela exactamente el modus operandi de esta organización. Y ahora se vuelve toda la información que nos rodea bastante clara y comprensible. ¿Saben lo que me recuerda? ¿Recuerdan la película de Marvel, Capitán América? Ayer, cuando estaba viendo el video de Cholakian, me vino a la mente esta asociación de Cholakian con el Capitán América. Y de hecho nosotros, la gente, ya que se dirigía a nosotros con esta información, somos el escudo que básicamente apoyó su lucha contra. También se mencionaba a Hydra allí, y fue bastante similar. Surge una pregunta. ¿Marvel no sabía ninguna información? Saben, como dicen, se lo han contado todo en los videos, en las películas, etc. Bueno, ya veremos qué sale de todo esto. Si ha sido así o ha sido solo casualidad. Pero en cualquier caso es interesante. Ciertamente Cholakian está recurriendo a la gente, así que sí, tenemos que crear ese escudo, marveliano o cualquier otro. Él nos está dando orientación sobre cómo reconocer estas tácticas, lo que está pasando, qué esperar, qué no esperar, y básicamente se trata de cómo lo va a percibir la gente, con qué se van a alimentar y con qué van a dejar de alimentarse. Porque en serio, las propias agencias de inteligencia no saben quién está trabajando con quién. Así que es por eso que recurren a la gente, para que podamos tratar de averiguar por nosotros mismos lo que está pasando y por qué está sucediendo de la manera que está sucediendo. Y en el video también se dan las herramientas y los métodos de cómo reconocerlo. Y también se explica por qué precisamente de esta manera. Quiero decir, eso lo veremos más adelante, lo tenemos en las notas, porque hay mucha información, así que no confundamos a la gente, vayamos paso a paso. Sí, por eso es bueno saber qué organizaciones de fachada están usando para implementar sus planes, qué tácticas están usando, y vamos a hablar de esto. Atención, ha llegado un nuevo concepto de publicidad, promociones o empresa por banners digitales, fijos, giratorios o video banner a través de www.la93fm.com. Comercios autónomos, pymes, micropymes promocionen sus productos o sus servicios al público desde la93fm.com. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Atención, oferta de lanzamiento. Por solo el primer mes, 125 euros y el resto a 75 euros al mes. Mínima contratación de 6 meses. Que menciona es la Iglesia Ortodoxa Rusa.
A mí personalmente me impactó porque, ¿saben? Una organización eclesiástica con muchos creyentes y demás, nunca habrías pensado en tu vida que fuera su organización tapadera, a través de la cual llevan a cabo sus acciones. Pero es interesante que uno de los primeros ministros de las repúblicas bálticas la calificara como una especie de organización terrorista y quisieran prohibirla en la Unión Europea. Y ya llegaremos a eso. Es cuando lo vi, digo, mira cómo todo empieza a encajar, ¿verdad? No es solo palabrería. Pero ahora, cuando estás pasando a través de esto, en serio, todos y cada pieza del rompecabezas cae en su lugar y te da un panorama particular que ha estado oculto durante mucho tiempo. Y al igual que una cortina comienza a desplegarse maravillosamente. Cierto, como se suele decir, se conoce a un árbol por sus frutos. Exactamente. Y lo otro, lo mencionaste, creo. En ese video era que Las organizaciones anticulto son organizaciones cuyo objetivo principal es consolidar la posición de las iglesias tradicionales. es decir, como la Inquisición, Digamos que sí, es exactamente eso. la moderna. Porque para que puedan consolidar la posición de la religión tradicional, todos los demás nuevos movimientos religiosos, digamos, ya los llaman sectas, pero digamos que son nuevos movimientos religiosos y empiezan a denigrarlos para eliminarlos. Esto me parece muy extraño. Que tengan lo que se llama una patente de la razón, se podría decir, o sobre quién es, quién no es, etc. Sí, porque la mayoría de ellos son, digamos, expertos. Pueden ser eruditos religiosos, gente estudiada, ¿por qué no? Así que básicamente son buenos oradores, conocen bien o conocen otras religiones, entienden los problemas, pero su objetivo principal es realmente denigrar y eliminar los nuevos movimientos religiosos. Y tienen, como dices, una patente de la razón, por lo que pueden decir, esto es una secta, esto es, no sé, alguna secta extremista, esto es peligroso, pero básicamente, ¿cómo? Lo gracioso es que en realidad crean una imagen de lo que uno se imagina que es una secta. Porque cuando digo secta, ¿qué te imaginas? Ciertamente nada positivo. Sí, así es. Es algo completamente negativo. Y de hecho, cuando te das cuenta de que muchos de los medios de comunicación se refieren o incluso preguntan a estos movimientos anticulto sobre cierta opinión acerca de con respecto a los nuevos movimientos religiosos. Así que, en otras palabras, básicamente, no sé qué porcentaje de lo que lees en los periódicos, unos u otros, no importa cuáles, proviene de una persona. ¿Es de una sola persona o...? Y está redactado en la forma en la que lo inventó. Sí, o pasó por esta organización anticulto. ¿Y tienen algún ejemplo de estas organizaciones anticulto? Las organizaciones anticulto son públicas. Son públicas, no son secretas. Trabajan juntas, trabajan de forma organizada. Incluso algunas personas dicen que trabajan juntas de forma muy profesional. Pero si lo piensas, la República Checa y Eslovaquia también, así como muchos otros países, tienen estas organizaciones. La principal que funciona en Europa es FECRIS. Por supuesto, Rusia tiene su propia organización y ahí se puede ver claramente los vínculos. Lo que me parece extraño, sin embargo, es que tengamos organizaciones que son absolutamente legales, cuyo objetivo es difamar, desprestigiar a ciertos grupos, etiquetarlos, sobre todo, como sectas. No saben otra cosa, básicamente lo ven desde un punto de vista religioso. FECRIS tiene su sede en París, si no me equivoco. Y también se financia. Lo que significa que los contribuyentes franceses están pagando por una organización casi antidemocrática, diría yo, que etiqueta y difama, denigra incluso a ellos,
si no tienen el punto de vista religioso correcto, por así decirlo. Bueno, el punto de vista religioso correcto, yo no lo diría de esa manera, porque defienden los intereses de las iglesias tradicionales. En los últimos X años, ¿cuántas nuevas religiones o iglesias se han presentado en los medios de comunicación como positivas? Cero, porque es como si las nuevas emergentes fueran automáticamente distorsionadas y vilipendiadas desde el principio. ¿No tienen también algún tipo de intermediario o acceso a la ONU, esta FECRIS? Tienen, hay cierta cooperación directa, sí. Y lo que pasa es que al desprestigiar tienen historias muy interesantes, justo lo que los medios de comunicación están buscando. Quiero decir, básicamente esos medios están terriblemente interesados en publicar o referirse a ellos, entrevistarlos, pedirles su opinión sobre ciertos grupos. Y como es información controvertida, muy controvertida, se publica en estos medios. Y estos movimientos anticulto no solo crean esa opinión como hemos mencionado. Creo que el 95% de la información que has escuchado sobre sectas ha venido de estos movimientos anticulto. Trabajan con los medios de comunicación, como hemos dicho, pero también interfieren en la legislación. Organizan juicios que luego pueden llevar a prohibiciones de estos movimientos. Pretenden ser, bueno, una organización anticulto, pero nadie tiene una idea clara de lo que es en realidad una organización inofensiva, pero hacen un trabajo realmente sucio. Egon Cholakian lo mencionó en aquel video, y creemos que demuestra que, en realidad, esos movimientos anticulto son una especie de arma en el campo de la guerra de información. Están ahí para que nada apunte exactamente hacia la organización KGB. Es más, durante mucho tiempo, el líder de FECRIS fue Dworkin, que es el fundador de la variante rusa que tú mencionaste, el Razirs. Y por lo tanto, en realidad, están conectados. Absolutamente. Pues esto me deja atónito. Bueno, según lo que dice Cholakian, esta organización en Rusia, Razirs, es decir, la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de las Religiones y Sectas, actúa como, podría decirse, defensora de la Iglesia Ortodoxa Rusa, es decir, crea el terreno para que la Iglesia Ortodoxa Rusa sea la única organización religiosa aceptable en Rusia. De acuerdo, pero ¿no está consagrado en la Constitución rusa que se tiene libertad de religión? No tienen una religión laica, ni una religión de Estado. Así que es como si lo impusieran en silencio. Es muy interesante porque no hay una sola religión en Rusia. Hay musulmanes, hay montones de otras religiones, pero incluso como Cholakian mostraba en su video, básicamente detrás del presidente de Rusia está siempre presente este patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, nadie más. En todas, se puede decir, las visitas oficiales, no en todas, en muchas visitas oficiales, pero siempre en esa foto, como Cholakian mostró, esa foto siempre está Kirill presente. Sí, pero consideren la impotencia aquí, porque cuántas cartas se han escrito, cuántas veces se han acercado los representantes de otras religiones, ya sea a los funcionarios de la ONU o al ministro de Relaciones Exteriores Blinken, simplemente en vano. Nada ha cambiado. Sigue habiendo simplemente un grupo de personas que básicamente continúan con sus actividades, etiquetando a otros movimientos como sectas y creando así un monopolio para un determinado grupo que dice que así es como va a ser y punto.
¿Dónde está entonces la pluralidad? ¿Cómo puede existir algo así en sociedades democráticas donde hay libertad de opinión, donde hay libertad de religión? ¿Cómo es posible? Puedo creer en quien quiera, y entonces, ¿por qué me etiquetan de una manera u de otra? También tienen un poder tremendo sobre estos movimientos porque hay muchos especialistas en religiones que no están en ningún movimiento anticulto. Son ellos los que señalan, los que hacen esos movimientos anticultos, pero no son escuchados. No dicen el tipo de chorradas que los medios quieren, así que en realidad no tienen la oportunidad de decirlo en los medios. Los anticultos están totalmente conectados a estos medios, y es una gran violación de los derechos humanos. Hay muchas referencias en internet a cómo actúan y es gravemente contrario a la democracia, es contrario a los derechos humanos. Y en realidad, cuando lo desglosamos ahora, utilizan el mismo esquema una y otra vez. Es decir, primero acusan falsamente a alguien, luego lo persiguen y después lo prohíben. Hubo un ejemplo así, creo en Rusia con los testigos de Jehová. Han tenido y siguen teniendo problemas, incluso hoy en día. No estoy defendiendo a nadie, pero no creo que suponga ninguna amenaza extrema, etc. para nadie, y sin embargo fueron prohibidos en Rusia. Pero lo interesante es que puede ni siquiera ser una organización religiosa. También han ido por empresas como Amway, Herbalife, tales empresas multiniveles. Por alguna razón, esto también es una espina en su costado, por lo que los han tomado y van tras ellos con fuerza. Bueno, en realidad, este etiquetado nos lleva a Alatra también. Y también, aunque no es un movimiento religioso, eso está bien para ellos. Les etiquetan como un movimiento religioso para que puedan utilizar todas las palancas que utilizan contra los movimientos religiosos. Y la gente lo toma. Bueno, así es como es y así es como tiene que ser, y la gente no se da cuenta en absoluto de lo que realmente hay detrás. Y así, como dijo Egon Cholakian en el video, básicamente Alatra fue como un cordero llevado al matadero, para que la división de la KGB, que reanudó sus operaciones en 1993, lograra sus objetivos. Pero por otro lado, su adversario también utilizó a Alatra para conocer mejor las actividades de su adversario y el patrón con el que opera. Así que nos quedamos como entre dos piedras y etiquetados. Uno gritando esto, el otro gritando aquello. Ahora por fin tiene sentido por qué estaba pasando esto. Pero lo que también hay que decir es que el objetivo final es en realidad crear un llamado totalitarismo o llevar a la gente a la esclavitud absoluta. Cuando consideramos a qué conduce todo esto, estas actividades, estas organizaciones anticulto en realidad como una fachada, por así decirlo, una tapadera o lo que la gente ve, a lo que en realidad conduce es a una restricción de la libertad de religión, a la restricción de la libertad general de lo que la gente puede y no puede pensar, la victimización, la persecución, la dura persecución, todas estas son, por así decirlo, pistas que nos dicen hacia dónde va todo esto en realidad. Todo ello mientras vivimos en sociedades democráticas. También hemos analizado más a fondo, basándonos en las ideas de Egon y la información del video. Si miran la cronología de las publicaciones de descrédito contra Alatra, hemos analizado el esquema que empieza con la difamación. La inició la Iglesia Ortodoxa rusa. Empezaron a salir artículos difamatorios, campañas de desprestigio, y a continuación fue más o menos recogido por los medios de comunicación estatales laicos. E incluso en Ucrania,
empezaron a recoger la metodología de la Iglesia Ortodoxa rusa. 2 estados enfrentados, pero aquí no importaba. Otros países empezaron a copiar exactamente la misma metodología que empezaron a lanzar contra Alatra, que fue introducida por la Iglesia Ortodoxa rusa en su redacción original y genuina. Todos los periodistas que han adoptado esta retórica de mentiras han adoptado la metodología de la Iglesia Ortodoxa rusa y de Razirs, de la que Dworkin es fundador y líder. Un enfermo mental, por cierto. Sí, eso también se mencionó allí, que tiene diagnósticos específicos de un enfermo mental. Incluso un equipo de médicos dijo que no debería ocupar cargos públicos. Y se salieron con la suya con bastante facilidad. Y si tenemos en cuenta la cantidad de dinero que se ha gastado para desprestigiar a Alatra, llegamos a $200 millones, que puede parecer una suma enorme. Algunos dirán, bueno, pero aún así, a escala mundial, esos son cacahuates. Bien, $200 millones son 20 misiles balísticos de cierto alcance, que pueden ganarte una batalla, pero no te ganarán una guerra. Estos $200 millones les proporcionaron la adquisición de una red de agencias tan vasta como nunca podrían haber soñado. Es un dinero muy bien gastado. No tienen de qué avergonzarse. Así es, una planificación digna de una agencia de inteligencia. ¿Y de qué se trata todo esto? La venganza de unos cuantos viejos. Sí, viejos resentidos y vanidosos que no pueden aceptar el hecho de que otra persona los adelantó y los golpeó. Así es, y lo más terrible es que esto no solo afecta a Rusia o a los países democráticos, sino que también afecta directamente a la República Checa y Eslovaquia, y también podríamos decir algo al respecto. Bien, hagámoslo. 93.0 93.0 FM. .0. Tomemos Eslovaquia con más detalle, ya que vivimos aquí. Hasta ahora hemos hablado de cómo funciona Rusia, cómo funcionan Estados Unidos, cómo funcionan estas organizaciones, y vemos exactamente el mismo patrón que hemos descrito también en lo que está ocurriendo en Eslovaquia, así que podríamos hablar de ello. Bueno, como habló Egon Cholakian sobre ese patrón que estaba ocurriendo en Rusia, es decir, primero hubo una difamación, luego el fiscal del Estado planteó sus preocupaciones, luego las fuerzas de seguridad se involucraron, y luego hubo un juicio. En Ucrania ocurrió exactamente lo mismo. Primero, hubo una difamación en los medios de comunicación, donde empezaron a etiquetar, simplemente cambiar las narrativas. Y luego, la diputada de la Rada Suprema dijo que tenía algunas dudas y así sucesivamente, exactamente la misma narrativa. Se involucraron las fuerzas del orden, las fuerzas del poder, etc. Y estamos empezando a ver exactamente la misma narrativa aquí, en Eslovaquia, donde el vilipendio ha comenzado exactamente de la misma manera. Pero antes de entrar en eso, me gustaría mencionar por qué era importante esa secuencia. ¿Por qué fue Rusia donde empezó? ¿Por qué pasó luego a Ucrania? ¿Y por qué a Eslovaquia? ¿Por qué la secuencia no fue al revés o diferente de alguna manera? Bueno, porque más o menos necesitaban entrar en la Unión Europea o en los estados democráticos occidentales.
y no van a llegar allí directamente desde Rusia, porque históricamente ya había algunas fricciones y desacuerdos o puntos de vista diferentes. Es decir, Ucrania ya era bastante importante por el hecho de que creaba una especie de vínculo de cómo llegar a la Unión Europea o un país de la Unión Europea. Y por lo tanto, era muy importante no fallar allí. Y así, utilizaron métodos mucho más duros que en Rusia. No podían utilizar la narrativa de la Iglesia Ortodoxa rusa y estas organizaciones. Es decir, una narrativa del artículo de la Constitución ucraniana sobre la alta traición, porque hay un conflicto de guerra en curso y, por lo tanto, si nos fijamos en el hecho de que la mayoría de los países europeos o todo el mundo democrático occidental se ha puesto del lado de Ucrania, esto se utilizó para luego transferir la retórica aquí mismo a nosotros. Es decir, esa secuencia va y se ha trasladado ya a la Unión Europea. Y como la República Checa y Eslovaquia son las más cercanas y las más interconectadas en lo que se refiere a esta crisis ucraniana, podemos ver que ha empezado aquí. Y has mencionado, Tomás, a uno de los periodistas que más o menos la inició. Comenzó con el primer artículo difamatorio que he notado en los medios de comunicación, las noticias SESNAM, es decir, con el reportero, el señor Gabrinev, que en un patrón clásico se refiere básicamente a todo el mundo. Entre otras personas, se refiere al señor Wojciech, que, como hemos dicho, es parte del movimiento anticulto. Este señor Wojciech es considerado una especie de autoridad en esta área en general, exactamente como lo describimos con los movimientos anticulto. Es absolutamente el mismo patrón. Si tomas el hecho de que tienes un miembro o un predicador en alguna iglesia, en su caso la iglesia de los hermanos, y tiene un título en estudios religiosos de alguna facultad teológica, así que se convierte en un experto, y yo esperaría que ese experto fuera imparcial, que fuera objetivo, que comparara esos movimientos, que se interesara por ellos, que quisiera entenderlos, que conociera las diferencias. Pero ese no es el caso. Simplemente este especialista de religiones es parcial, porque es miembro y predicador de la iglesia. Eso para mí es un choque de intereses evidente. Y además de esas dos cosas, él fundó el movimiento anticulto o la Sociedad para el Estudio de Sectas y nuevos movimientos religiosos que, por supuesto, donde quiera que algún movimiento surja, inmediatamente recibe una etiqueta: secta, secta totalitaria, secta extremista, lo que sea. Para mí el interrogante principal es por qué se asocia a Latra con todo esto. Porque él empezó a hablar de nosotros, para demostrar cómo crea realmente esa opinión, hasta qué punto es una autoridad. Les diré que un portal de noticias tan importante en la República Checa, o uno de los principales, como es idnes.cz, tiene 46 artículos que lo toman como referencia. Así que, de hecho, el señor Gabrinev, de forma absolutamente lógica, por supuesto, también se refiere a él. Bueno, de nuevo, el lenguaje utilizado por Wojciech no es completamente directo, porque él, como jefe del departamento, no puede decir algunas cosas de forma directa. Pero esos artículos y declaraciones utilizan un lenguaje tan oculto que, en cierto modo, uno se lleva de él una imagen absolutamente negativa, denigrante. Y ese es exactamente el modus operandi de las agencias de inteligencia, lo que significa que incluso los informes que hemos visto, incluso al principio, siempre empiezan con un artículo en algunos medios de comunicación privados, donde los artículos se escriben deliberadamente utilizando una terminología muy dura, como has mencionado, secta totalitaria, secta peligrosa, organización criminal, etc. Es decir, necesitan dar
al lector la impresión o evocar una emoción muy fuerte de miedo, normalmente, y la repugnancia asociada hacia la organización, con solo mirarla. Continuación del debate en el programa siguiente. 93.0 93.0 FM. ¿Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor? ¿Cuántas veces se invoca a la paz y a la conciliación? ¿Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto? Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos. ¿Cuántos más libros, audios, películas son necesarios? Alertando del mismo destino de los dinosaurios y otras guerras que nuevas catástrofes, cuanto más crueles, como masa de nuevos Caínes sintiéndose Abeles. Cuanto más, cuanto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas de una humanidad suicida. Ego parece tan pequeño, pero a veces por efecto dominó se esparce, expande y crece, y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea, donde ingenio y rendimiento favorezcan nacimiento. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. De tabular las almas, como si fueran mercancías. La lluvia y la nieve, gotas que montañas mueve. Hará falta un gran ciclón que transforme este relieve. Que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas. Y si toca ser soldado, sé en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. 93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. .0 ...93.0